Cuando se rumoreaba que Aragón iba a tener la Vuelta Ciclista, ya hablamos con el presidente de la Federación para intentar ser salida o llegada de esta vuelta. Al final hemos sido llegada, la verdad que es una etapa emocionante. La subida al todo el Castillo, estos 2 kilómetros, que en coche se sube muy rápido, pero en bici es diferente, y estamos encantados por la acogida de la gente, por la acogida de los corredores, por todo el mundo. La verdad que es un escaparate y vamos a intentar venderlo. Satisfechos en primer lugar por recuperar la vuelta, que la vuelta ya la ha vuelto y que haya vuelto además para quedarse 13 años después, 13 años sin vuelta, pues haber conseguido no solo que la Federación Aragonesa de Ciclismo haya conseguido que la Unión Ciclista Internacional la vuelva a incluir en el calendario, sino que además estoy convencido que esta etapa ha sido todo un éxito y lo que da mañana y pasado va a ser algo impresionante, ¿no? La verdad es que esta etapa entre Teruel y Caspe muy emocionante, con los escapados que finalmente no ha podido ser. Yo creo que todos veíamos claramente que iba a pasar algo parecido, que en los 10 últimos kilómetros los iban a pillar, pero el final aquí en Caspe, la subida a Caspe, ha sido algo absolutamente emocionante. Mañana queda una etapa también muy interesante con la llegada de Sprint a Zaragoza, que seguro que va a poner los pelos de punta. Y la última etapa, yo cuando la veo en el perfil y veo la subida que tienen, las subidas que tienen, y sobre todo la última de Lampriu, pues me parece que son auténticos superhéroes, ¿no? La gente que es capaz de hacer eso. Muchísima satisfacción, la satisfacción además del trabajo en equipo, de haber conseguido estar en esto muchas administraciones, Gobierno de Aragón, Turismo de Aragón, todos los ayuntamientos, el de Caspe, el resto de ayuntamientos que participan o que han sido metas volantes, como Alcañiz, las 3 diputaciones provinciales, empresas, en definitiva, el propio ciclismo es trabajo en equipo. Hemos conseguido también que la Vuelta a Aragón sea también eso, trabajo en equipo. Transmitiendo es que los propios ciclistas aragoneses, los ciclistas, han visto una acogida muy impresionante. Es que hay que pensar que son 13 años sin Vuelta Ciclista a Aragón. Es que mucha gente recordamos la Vuelta Ciclista, otros no la recuerdan. Para mucha gente es algo nuevo, ¿no? Y de alguna manera mucha gente se ha acostumbrado a que esto de las vueltas es algo de la tele y de lejos, ¿no? Pues tenerlo en la puerta de tu casa, en tu pueblo, que salga tu pueblo, no solo en Aragón, ¿no? Saber que hay una señal que va a llegar pues a 154 millones de hogares en más de 50 países, en más de 20 idiomas de toda Europa, pues yo creo que es algo muy importante, ¿no? Aquí estábamos intentando hacer un trabajo evidentemente deportivo, el ciclismo es deporte, pero también turístico. Queríamos promocionar Aragón a través de todos los encantos, y se ha visto muchísimo el Mar de Aragón en muchísimos sitios, por ejemplo. Queríamos promocionar Aragón y utilizar el deporte, la naturaleza, el esfuerzo, el sacrificio, todo lo que supone el ciclismo para promocionar Aragón en el mundo como destino turístico. Yo creo que desde luego hoy lo hemos conseguido y mañana y pasado seguro que también. Sin duda, es que a mí no se me ocurre otro deporte que recorra más lugares. De hecho, tuvimos un problema, una situación que resolver. Teníamos 3 etapas y habría que recorrer todo Aragón. Queríamos estar más o menos en todo Aragón, en las 3 provincias. Para nosotros era importante, si era posible, que Zaragoza, Huesca y Teruel estuvieran presentes, pero también que poblaciones con una tradición ciclista más potente también estuvieran, ¿no? Y estaban, por supuesto, Samiñánigo y sin duda Caspe, ¿no? O sea, que desde el primer momento sabíamos cómo queríamos diseñarla. Como digo, pues al final es que en Aragón podrías hacer infinidad de etapas, porque Aragón es un lugar ideal, por un lado para hacer ciclismo, pero por otro lado también para enseñar al mundo el potencial arquitectónico, natural, nuestro paisaje, nuestros edificios, nuestra historia, nuestras tradiciones, todo lo que tenemos que ofrecer como destino turístico.